Pero, A ver, estamos iniciando la sesión. Todavía hay algunos participantes que están ingresando. Esperemos un par de minutos para poder iniciar el desarrollo del problema Buenas tardes. aplicativo. Espero tengan a la mano la información que habíamos comentado del problema de González Cuevas. ¿Me copian, jóvenes? Sí, ingeniero, se escucha. Ok, y entonces un par de minutitos que terminen de ingresar sus compañeros para poder dar inicio. Tengan a la mano, por favor, el archivo de González Cuevas. ¿Me confirman que estamos observando la pantalla? Sí, ingeniero. Listo. sí, Bien, el día de ayer habíamos iniciado la explicación así de manera global de lo que es este método de diseño directo, ¿no? Del ACI. Habíamos indicado que hay unas limitaciones, ¿no? Habíamos revisado las primeras limitaciones y nos faltaba una última limitación verificar, ¿no? Esa limitación requiere del cálculo de inercia de la viga y de la losa, ¿no? Entonces también les dije que tengan a la mano alguna ayuda que les permita determinar la inercia de la viga de manera rápida, ¿no? Adicionalmente a ello, es importante señalar lo siguiente, ¿no? Ayer decíamos, cuando tratamos de calcular momentos en esta dirección, ¿no? Por ejemplo, este momento que tracé en rojo, en esa dirección, a esas medidas, a esas luces, se le va a llamar longitud L1. Entonces, una primera luz se denominará L1, digamos, del primer tablero, un L1 del segundo tablero, un L1 del tercer tablero.
y las dimensiones perpendiculares se denominan L2, ¿no? L2 del tablero A, B, C, D, como lo comentamos ayer. Pero recuerden que como estamos trabajando losas en dos direcciones, va a ser necesario también calcular los momentos en la otra dirección. Entonces, cuando calculemos los momentos en la dirección más larga del edificio, de esta edificación, entonces estas dimensiones ahora se van a llamar L1, aquellas en la dirección en que quiero calcular los momentos, y las transversales pasarán a llamarse L2. Quisiera saber si queda claro esto que estoy explicando. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, el gráfico que aparece aquí de L1 para la dirección de los 3 paños y L2 para la dirección de los 4 es porque estamos calculando momentos en la dirección de los 3 paños, ¿no? Cuando vayamos a los 4 paños, tendremos que hacer el cambio de nomenclatura. Bien, vamos a presentar entonces el problema. Vamos a presentar el problema de González Cuevas. González Cuevas nos presenta un problema con estas dimensiones. Nos dice que tenemos unos ejes, el eje 1, el eje 2, el eje 3, que hay unas columnas de sección cuadrada, que existen vigas, en el primer caso entre el eje 1 y 2 a 6 metros, entre el 2 y 3 a 6 metros, hasta el eje 5 espaciadas cada 6 metros. Y en la dirección transversal, si hablo de la pantalla, en la dirección vertical de la pantalla, 5 metros el primer tramo, 4 el segundo y 5 el tercero. Entonces, esa es la información básica que nos da González y Cuevas. ¿Qué información complementaria? Vamos a compartir ahora el problema para ir directamente al metrado de cargas. Entonces ustedes disponen de este material, pueden ir siguiéndolo ahí en la par, ¿no? Aquí están las medidas que yo las había pasado al CAT, básicamente para que sea más fácil de leer la información. Y tenemos también que se trata de una estructura que en el primer piso tiene 4 metros, en el segundo piso tiene 3 metros, y luego aquí están las medidas de las vigas, las columnas. El espesor de la losa, la carga viva del primer nivel, en este caso todo está trabajado en kilos y metros cuadrados o centímetros cuadrados cuando hay algunas medidas de vigas, ¿no? Los recubrimientos o los acabados, ¿no? Nosotros usamos tradicionalmente 100 kilos, aquí están utilizando 115. Y las características del concreto. Entonces, lo primero que hace González Cuevas es lo que hemos conversado ayer, ¿no? Verificar si hay mínimo 3 luces, si la relación entre el claro más largo y el más pequeño satisface este requisito de que sea menor a 2, que la distancia no superen en más de 1/3, etcétera, ¿no? Eso ya lo hemos comentado ayer, así que eso es directo, ¿no? Que no existan columnas fuera de los ejes, o que en todo caso ese desalineamiento no supere de el 10%, ¿no? También ayer lo hemos comentado, así que ustedes con facilidad podrían ver este otro o cualquier problema. Y luego está haciendo el metrado de cargas. Entonces aquí tenemos también nosotros el metrado de cargas, que lo hemos trabajado de tal manera que se pueda apreciar mejor, ¿no? Acá tenemos el metrado de cargas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Recuerden que estas cargas las estamos metrando solamente para 1 metro cuadrado. En este metrado no incluimos a las columnas, tampoco incluimos el peso de las vigas, ¿no? Lo que consideramos es que la carga uniforme aparece en los tableros, en las losas, ¿no? Entonces ustedes pueden observar aquí que el espesor de la losa de 0.14 lo estamos multiplicando por los 2.400 kilogramos por metro cúbico que pesa el concreto. Los acabados directamente nos dijeron que era 115, entonces hemos hallado la carga muerta por metro cuadrado de área de losa. Y estamos metrando solamente para un techo, ¿no? Sea el primero o sea el segundo, tendrían estas cargas. Y para efectos de
la carga nos indica un cierto valor. Perdón, he traído acá los datos de otro problema un ratito para poder, creo que chanqueé un archivo un instante. Teníamos 900 de carga, hasta donde recuerdo. Sí, acá tenemos 451 y 900. Sí, efectivamente. En el problema de González, tenemos una carga de 336, este valor es el mismo. Una carga de recubrimiento de 115, es el mismo valor. Una carga de 451, es el mismo valor, o sea, hasta aquí se refiere al mismo problema. Y la carga viva nos indican que es 900, o sea, nosotros acá deberíamos tener solamente un valor de 900 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí hagamos rápidamente la verificación. ¿No? Lo que nos indicaban era que tengamos cuidado entre la relación entre la carga muerta y la carga viva, ¿no? Entonces, básicamente, carga viva es 900 kilogramos por metro cuadrado y la carga muerta es 451 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, lo único que debo confirmar aquí es que al dividir carga viva entre carga muerta estoy obteniendo un valor de 1.99, prácticamente 2, ¿no? Si lo redondeo ahí me queda como 2. Y ese es el límite que yo debo verificar versus lo que me pide la norma, ¿no? Eso es lo que debo verificar versus lo que la norma me está pidiendo. Entonces, esta otra verificación que estamos comentando, que también es fácil, ¿no? Simplemente divido la carga viva entre la muerta y verifico que este valor sea menor al límite, ¿no? En nuestro caso, entonces, tanto al verificar carga muerta y viva, como al verificar longitudes, estamos cumpliendo con los límites para poder aplicar este método. Aquí van a encontrar ustedes que el límite era 3, ¿no? Esto es en un ACI antiguo, en donde el límite era 3. En nuestro caso, actualmente la norma peruana exige un límite de 2 nada más. Entonces, estamos cumpliendo con ese límite. Y luego entramos a lo que es el cálculo de las inercias. Entonces, ¿cómo es que se calcula esta sección? ¿De dónde sale esta sección? Vamos a mostrarlo aquí con ayuda del AutoCAD. Recuerden que vamos a ver vigas de 6 metros de largo y que son sección 25 de ancho y 60 de altura. ¿Ya? 25 y 60. Entonces nos estamos refiriendo, por ejemplo, a esta viga. Estoy pasando a este otro color. ¿Ya? Esta viga de color verde es una viga que tiene 25 de ancho, 60 centímetros de altura y que tiene losa a ambos lados. Entonces lo que me dice la norma es que considere un aporte de la losa a un lado y también al otro lado, y con eso entonces yo voy a tener una sección que en planta se vería más o menos así, ¿no? A la cual tengo que definirle este ancho, y en elevación se vería como lo teníamos aquí en el PDF. ¿De dónde sale esta dimensión? Que aquí le está llamando B sub F. Entonces lo que nos dice el método es que hagamos esto. Vamos a trazarlo aquí también. Ahí tenemos la viga de 25 por 60. Y aquí estamos trabajando el tema de la losa. En el caso de la losa es de 14 centímetros. Entonces lo que me dice la norma es la misma dimensión que tenga aquí, o sea, lo que cuelga de la viga, solamente la parte que algunos le llaman, a eso los arquitectos le suelen llamar peralte, por ejemplo. Nosotros le llamamos peralte al total, ¿no? Para nosotros el peralte es todo.
pero para los arquitectos es esto, ¿no? Entonces, esta porción de viga, que es la que sobresale, es lo mismo que yo le podría dar a la derecha, ¿no? O sea, dicho de otra manera, yo pudiera hacer esto, entonces aquí debería tomar esta misma dimensión como el valor para el aporte de esta ala, ¿no? El ala para el lado derecho. Lo mismo para el lado izquierdo, ¿no? Tendría que tomar este otro mismo valor y ahí entonces estaría definiendo el ancho de esta viga. ¿Cuánto es esto? Bueno, si todo era 60 centímetros y esto es 14 centímetros, la diferencia me da 46 centímetros. Entonces aquí también estoy tomando 46. Bueno, si yo procedo a sumar, acá tendré 46 centímetros. Aquí tendré 25 centímetros. Y aquí tendré también 46 centímetros. La suma de estos tres valores me está dando los 117 que observan aquí en el gráfico. Entonces no sé si hasta ahí hay alguna consulta. Todo claro, ingeniero. Ingeniero, nosotros ayer creo que usted nos indicó que deberíamos tomarlo, por ejemplo, un cuarto de la longitud. ¿Es lo mismo lo que está haciendo? O en este caso, ¿cómo sería? Ese cuarto es cuando nosotros procedamos a diseñar y vamos a colocar refuerzo a nuestra franja de columnas o nuestra franja de losa, voy a utilizar un cuarto de la longitud del paño. Eso es cuando ya estoy en procedimiento donde estoy calculando los momentos y voy a colocar fierros. El acero lo voy a distribuir en ese ancho. Pero ahora lo que estoy tratando de verificar es si es que la rigidez de esta viga, esta viga rectangular en conjunto con la losa, digamos, es tal que puedo aplicar el método. O sea, el método se aplica cuando hay un cierto grado de rigidez, que ahora vamos a ver cómo se evalúa, ¿no? Entonces, ahorita este es un elemento que no es un elemento de diseño, sino es un elemento previo en donde estoy tratando de verificar rigidez. Ya, ahora vamos a ver. Gracias por la pregunta. Entonces dijimos 117, ¿no? Al sumar esto me está dando 117 milímetros. Pero hay una limitación, ¿no? Perdón, centímetros es lo que estamos trabajando aquí. Pero hay una limitación. La limitación nos dice que esta dimensión, este 46, tiene que ser menor que 4 veces el espesor de la losa, ¿no? Si al espesor de la losa le llamo, por ejemplo, H sub F, entonces el espesor de la losa, recuerden que era 14, ¿no? Entonces yo aquí podría decir 14 por 4, 64 centímetros, ¿no? Entonces 46 es menor que 64, sí, por eso me quedé con 46. Perdón, acá, 56 centímetros, disculpen. Entonces, tengo 56 centímetros, que es 4 veces el espesor de la losa. 46 es menor que 56, manda 46. Si me hubiera salido aquí, por ejemplo, 80, ¿no? Si lo que cuelga es 80, tendría que tomar en su lugar 56, que sería el menor valor. Entonces, esta porción a la derecha o a la izquierda de la viga no puede superar 4 veces el espesor de la losa. ¿Ya? Igual se va a aplicar para las vigas de borde, ¿no? Igual va a ser para las vigas de borde. Entonces, hasta ahí tendríamos calculado la sección. Ahora hay que calcularle la inercia a esta viga. Entonces, por favor, alguien que se haya preparado como para calcular la inercia, les pedí que tengan a la mano alguna herramienta que les ayude a calcular la inercia, a ver si nos ayuda para obtener la inercia. ¿Respecto a qué eje? Como estamos trabajando con cargas que son verticales, ¿no? Las cargas vienen en esta dirección sobre las vigas y las losas, entonces necesito la inercia respecto a un eje que pase por el centroide de esta viga, ¿no? De esta sección tipo T. Entonces estaríamos hablando de este eje, ¿no? Yo puedo dividir a esta viga, por ejemplo, en un primer rectángulo
este rectángulo verde, y la puedo dividir en un segundo rectángulo, el que estoy marcando aquí. Entonces vamos a cambiar el color y el grosor también. Ya está. Ahí tenemos entonces dos rectángulos que conformarían nuestra viga para calcular primero el centroide de la figura, medido desde abajo. El centroide se mide en la dirección y luego la inercia respecto a este eje. Entonces, cuando calcule la inercia de este rectángulo rojo, diré 25 por 46 al cubo sobre 12, más el área por la distancia al cuadrado. Y cuando calcule la inercia del rectángulo verde, tendré que decir 117 por 14 al cubo sobre 12, ¿no? Porque es un rectángulo en donde 14 elevado al cubo, aquí 46 elevado al cubo, ¿no? Más el área por la distancia al cuadrado utilizando Steiner. A ver quién nos puede compartir esa información, cuánto sale esa inercia. Mi ingeniero lo estaba trabajando en un Excel. Ya, No sé si perfecto. puedo compartir pantalla. ¿Apellido? Peña Ramos. Peña, ya, ahorita pasamos a... Ya, luego me permites compartir. A ver, ¿puedes compartir ya? ¿Y si se logra ver? Sí, sí se puede ver. De esa manera lo estaba trabajando. A ver, tienes el área, puedes, lo que está a la izquierda es el resultado final. Lo de aquí, la suma de las inercias. La inercia 1 y la inercia 2. A ver, ¿cómo puedes ingresar a la inercia 1? La inercia 1, ¿cómo la calculaste? El B, que es 117 por 14 al cubo sobre 12, más el B3, que es el área por una distancia al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Ahora la inercia 2, por favor. Ahí estás haciendo 25 por 46 al cubo sobre 12, más el área por la distancia al cuadrado. Ya, entonces lo que hay que corregir ahí probablemente sea las áreas o las distancias. A ver, ¿el centroide has calculado de tu sección? Parece que no has calculado el centroide, ¿no? O sea, el procedimiento hasta ahí está bien, pero lo previo, que es calcular el centroide, parece que no lo llegaste a hacer. El centroide respecto a hielo, Sí. A ver. lo que hice fue dividir el área, el área por el brazo entre el área total. Ya, por ejemplo, el brazo 1 le has puesto 23. ¿De dónde estás midiendo? ¿Cuál es tu eje de referencia? Puedes trazarle una Y lo línea ahí a una línea horizontal. No, tendría que ser una línea horizontal la que has usado tú. Si fuese esa línea, estarías calculando inercia respecto del Claro. eje Y. Ahí arriba has tomado tu referencia o abajo. Ya. ¿Ese eje dónde lo pusiste? ¿Cuál es tu eje cero, digamos? Sí, en esa dirección, en esa En posición. el centro del rectángulo 2. Dentro del rectángulo 2, ajá. Ya. Entonces, si yo mido desde el centro del rectángulo 2 hasta el centro del rectángulo 1, ¿qué distancia hay del centro del rectángulo 2 al centro del rectángulo 1? Sería 16 más
Recuerda que es 7. 46, ¿no? 46 es la altura del rectángulo 2, ¿no? Ah, no, 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 no. Esta de acá lo puse a la mitad del 60, o sea, 30. A 30, ¿ya? Entonces, desde esa línea hasta el centro del rectángulo 1, tendrías que decir 30 centímetros menos 7. Sí, por eso has puesto 23. Ajá. Ya, ok. Y para la figura 2 tendría que haber una distancia, ¿no? La distancia tendría que ser al eje del rectángulo 2. Ahí tendrías que corregir, exacto. Ah, sí, sí, sí. Sería 30 menos 23, ¿no? Porque 23 es la mitad de la distancia. 7. Ya está. La inercia sale 837.618.4 centímetros a la cuarta. El 837.000, ¿cuál es? No lo veo. Puedes pintarlo. Ahí, ahí lo había enviado en el chat del grupo. Ese es 837.618.4 centímetros a Ya, la cuarta. pero hay que corregirlo aquí, a ver. Hay que corregirlo. Entonces, lo que hay que corregir en la línea 8, esa distancia al cuadrado, ahí en lugar de D3, ponle delante del D un paréntesis. En el D3, en el 3, más a la derecha. Ahí ponle un paréntesis. Después del número 3, ponle menos, y ahí le restas el centroide que te salió 16 abajo. Le restas el D6. Exacto, y cierras paréntesis. Ya, y abajo, ahí exacto también, al D4, debe restarle el centroide. Ya está. Entonces, cuando sumas las dos inercias, todavía hay algo que no está. Vamos a ver qué cosa puede estar faltando. 16 hacia arriba, 16. Lo que sucede es que tu eje de referencia ha sido un eje de referencia que no pasa en un extremo. Tú le estás poniendo un eje de referencia que está pasando al centro, ¿no? Sí, habría que Ujú. corregir la distancia. Ingeniero, Sí, adelante. le digo, ya lo había también calculado. Tengo un cuadro, creo que es más. A ver, ¿tienes un cuadro complementario? Sí, Sí, pues acá faltaría ajustar todavía esa distancia. A ver, muéstranos su cuadro, por favor. tendría que dejar de compartir El que está pantalla. hablando es mi otro compañero. ¿Sí? ¿Puedo dejar de que comparta mi otro compañero normal? Ya. Juan Carlos, entonces, primero deje Puede ver. compartir y ahí sales y me colocas como hospedador para poder darle el pase a otro compañero. ¿Cómo dejo de compartir? Ah, ya. Está. Ya, ¿quién más compartía? ¿A quién le Yo, ingeniero. apellido? Benítez Velázquez Daniel. Benítez, a ver. Benítez. Acá está. No sé por qué no me deja. Juan Carlos, tienes que ingresar y devolverme la posibilidad de hospedador para que pueda transmitirle el hospedador a tu compañero. Ahorita tú estás como anfitrión. ¿Eso en qué parte se hace, ingeniero? Disculpe. Sobre mi nombre, en la lista que aparece en todos los participantes, ahí debes de colocar en más, convertir en hospedador. Ya.
o que pueda habilitar la función compartir pantallas para que podamos compartir la pantalla nada más. Hay una lista donde aparecen todos los nombres a la derecha, o no sé si la tengas abajo. En esa lista, Ya. ahí aparece más, hace el botón derecho sobre el nombre, aparece más y ahí dice convertir a hospedador. Le haré clic en el ¿Ya ingeniero está? David. Ya está, ya está. A ver, Ahí me lo confirma ya, ¿no? ahí voy a chequear. Ya está, ya. Ya está. Ya, entonces, estamos buscando a... Ingeniero, habilite solamente la opción de compartir pantallas de los alumnos y ahí para no estar haciendo hospedador. Ya, un instante. Ya, lo que pasa es que no lo puedo hacer acá o hay alguna orden directa, pues yo normalmente lo he colocado en la configuración, pero tendría que salir del Zoom. En más también hay una opción donde le puedo poner permitir compartir pantalla solamente de personas. A ver, Daniel, te coloqué la posibilidad de compartir, ya está. Ya. Básicamente lo había trabajado acá. Ya le he colocado las medidas que usted había indicado ¿Correcto? y estas son las medidas. El ancho, aquí el espesor de la losa, el peralte y Ajá. la base 25. Y he hecho los respectivos cálculos y he obtenido el momento de inercia. Así, el momento está bien. En este caso, tú has considerado como referencia un eje de dónde has medido, por ejemplo, la distancia de 53 y 23. Desde acá, desde la base. Ya, o sea, en la base de la figura 2 has considerado una línea horizontal. Ya, claro, cuando Sí. haces eso y sigues el procedimiento que sigue tu compañero, sale de manera directa, ¿no? Porque él ha considerado un eje intermedio y ahí faltaba todavía restar, hacer una resta adicional. Perfecto, entonces la inercia es 837.000 ¿no? a 618.40. En este caso vendría a ser centímetros a la cuarta. Ya, para todos, por favor, tomen en cuenta ese número, el 837.000, y ahora vamos a revisar una manera de poder estimar este valor. No nos va a salir lo mismo, pero de una manera rápida, digamos, para tratar de utilizar el método, hay algunas tablas que nos permiten llegar a una inercia que va a ser cercana, ¿no? Aunque no exacta. Gracias, Daniel. Ya. Está, entonces, vamos a mostrar aquí este archivo. Me confirman que están observando una viga de color celeste. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces miren, este cuadro que ustedes ven a la derecha, este ábaco, es un ábaco que tiene el libro de González Cuevas en el apéndice D, me parece que es el apéndice D4. Aquí lo que he hecho es cortarle la porción de arriba, básicamente para poder utilizarlo. ¿Cómo trabaja este ábaco? En la parte inferior, en donde observan ustedes estos valores desde 0.1 hasta 1, lo que se coloca es la relación que hay entre el peralte de la losa, T, 14 centímetros, y el peralte total de la viga, que era 60, ¿no? El total. Ustedes dividen T entre H, en este caso nos sale
0.23. Aquí la línea verde nos está marcando el 0.23, ¿no? 0.20, 0.23. Y en el lado derecho se relaciona BE, que es el ancho total de la T, el ancho mayor, entre BW, que es el ancho del alma de la viga, 25 centímetros. Esto nos da 4.7. Aquí ven ustedes que hay un valor de 3, de 2, hay un valor de 4. El de arriba no ha salido, no sé por qué se borró, pero este es 5. Entonces, lo que estamos buscando es 4.7. 4.7, entonces artificialmente yo he trazado pues una línea roja de manera aproximada, ¿no? Que estaría entre 4 y 5. Y lo que estamos haciendo es con la línea verde intersectar a la línea roja e irme a la izquierda. Este factor que obtenga aquí en el lado izquierdo, este valor que obtenga, en este caso estoy diciendo, ¿no? De manera aproximada que es 1.8. Entonces calculo la inercia de la viga como si fuese un rectángulo, BH cubo sobre 12, o sea 25 por 60 al cubo sobre 12, de lo que estamos haciendo aquí, y le multiplico por este factor K de 1.8. Entonces arriba tienen la inercia exacta, miren que es 837.000, que tenía su compañero, y abajo nos sale una inercia aproximada de 810.000. Ya, por favor verifiquen en el libro de González cualquiera de las otras dos vigas, verifiquen y aquí tienen la tabla para más o menos estimar si el valor K corresponde. ¿Ya? Quisiera saber si ha quedado claro esta aplicación de esta tablita. Aquí tienen aplicado, de frente aparece el valor K y les dice que vean el apéndice D4, ¿no? Eso es lo que les dice la página 657. Entonces, hagan el cálculo también para esta viga, por ejemplo, ¿no? Para esta viga, ¿qué valor de K obtendrían? Esta es una viga de borde. Aquí, independientemente de su longitud, ¿no? Independientemente de su longitud, lo que me interesa es la sección. Entonces, por favor, con esta viga determinen el valor de la inercia. Ingeniero, ¿pero cuál usamos? ¿El exacto o el que usted decidió? Justamente la idea de tener este ábaco es que podamos hacer un cálculo rápido, ¿no? Un cálculo rápido. Si alguien lo sistematiza todo en una hoja de cálculo, pues la exacta va a ser siempre el valor que nos va a dar mayor certeza, ¿no? Pero van a darse cuenta ustedes más adelante que a pesar de utilizar el valor aproximado, los resultados no cambian. O sea, es suficiente trabajar con el valor aproximado porque los resultados finales van a ser los mismos. Ya se van a dar cuenta ustedes en un instante, ahorita todavía no se puede notar, pero hagan la aplicación y vean qué diferencia hay. A veces las inercias difieren en 10%, a veces en 5%, a veces en 3%, pero los resultados finales de acero no cambian. No cambian. Entonces, si alguien tiene un Excel a la mano, lo hace con el Excel, y si no, lo hace con el ábaco. Lo importante es que se entienda que hay un ábaco que les da una ayuda y que el que desea lo puede utilizar y sepa aplicarlo. ¿Alguien lo tiene? Aquí dividirían pues el espesor 14 entre la altura 60, o sea, este valor va a ser el mismo, 0.20 y tantos es el mismo, pero lo que cambia es la relación de los anchos, ¿no? En este caso 71 entre 25, es poco menos de 3.
Entonces, más o menos por aquí es donde van a encontrar un factor que va a ser un poco menos de 1.4. Sí está claro cómo se aplicaría, ¿verdad? 1.4 por ahí. Ya. Ok, entonces, aquí podemos observar, han calculado el valor de 2.8, 0.23 y han ingresado con 1.55, ¿no? Sería cuestión de hacer el trazo con precisión, 1.55. Y lo mismo se ha hecho para todas las vigas, ¿no? En este caso tenemos solamente 4 vigas distintas. 4 vigas distintas. En paralelo con el cálculo de la inercia, viene el cálculo de el factor alfa, ¿no? Vamos a explicar aquí qué cosa es el factor alfa. Primero hagámoslo para la viga inicial. ¿Qué cosa es alfa? Una vez que hemos calculado la inercia de la viga, determino también la inercia de la losa. Esta losa, miren. O sea, ¿qué estamos suponiendo? Me voy a ir al AutoCAD. Me voy a ir al AutoCAD. Estamos diciendo que este elemento que acabo de trazar, esa porción de losa, ¿cómo se mide? Se mide a la mitad de 5 metros, a la mitad de 4 metros, por lo tanto, este ancho es 4 metros 50. ¿No? O sea, el ancho que estamos acotando aquí, este ancho que estamos acotando es, vamos a decir así, el ancho tributario de esta viga, si es que yo supusiera pues que es una losa armada en una dirección, ¿no? Perpendicular a esta viga, 4 metros 50. Entonces, si lo observo tridimensionalmente, como lo habíamos mostrado aquí, en esta zona, tengo un ancho y tengo un peralte. Entonces, el ancho por el peralte del cubo sobre 12 me va a dar la inercia. Eso es lo que estamos haciendo en este paso. 450 por 14 al cubo sobre 12. Entonces, lo que queremos saber en el coeficiente alfa es qué tanta relación existe entre la rigidez de la viga y la rigidez de la losa. Eso es lo que estamos intentando averiguar. Entonces, si me voy nuevamente aquí, estoy comparando esta losa, el ancho sería su base, el peralte sería su altura, BH cubo sobre 12, contra esta viga, que es una viga T, que incluye parte de la losa, además de la porción de viga peraltada, ¿no? Entonces divido la inercia de la viga losa entre solamente la losa, y eso me da el factor alfa, ¿no? Aquí yo le he colocado, vamos a retirarle esto ya, que este valor nos da 7.9 el alfa aquí. Y será el mismo en este eje, ¿no? Aquí a la derecha, 7.9, etcétera, porque se trata de la misma sección, ¿no? Tiene el mismo ancho y la viga es la misma. 7.9 en todos los tramos que tenemos aquí, ¿no? O sea, este es 7.9, aquí también es 7.9 y aquí también es 7.9. Si observamos el cálculo, acá han encontrado 7.9. Si alguien utiliza, ojo, si alguien utiliza la inercia exacta, si alguien quiere utilizar la inercia exacta, este valor va a cambiar un poquito, el alfa también va a cambiar, ¿no? Aquí, en lugar de 8.37, utilizamos 8.1, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar. O sea, si pongo el 8.37, va a aumentar un poquito alfa. No va a ser un valor tremendo, pero va a llegar, por ejemplo, a 8.1. ¿Está claro cómo calcular los valores de alfa? ¿Está claro? Si hay alguna consulta. ¿Jóvenes? Todo claro, ingeniero. Ingeniero, ¿podría repetir aparte? Ya, vamos a aplicarlo, a ver, en el caso de la losa
pero ya no para los ejes interiores, sino para un eje exterior. O sea, lo que estamos diciendo, si lo queremos ver en isométrico, estamos haciendo esto, ¿no? Estamos considerando a la losa, que tiene un ancho de la mitad de 5 metros más 4 metros, la mitad es 450, ¿no? Como esto está en centímetros, se ha trabajado así, 450 centímetros, el espesor de la losa es 14, y como las cargas son verticales, si me piden calcular la inercia de la losa, la inercia respecto a un eje como este, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo la inercia respecto a este eje, lo que se eleva al cubo es la distancia perpendicular al eje, ¿no? Por eso digo 450 por 14 al cubo sobre 12. Y dentro de esa misma losa tengo yo una viga que tiene esta forma, ¿no? En realidad, así con las características que la hemos definido su sección, es una viga que más o menos tendría esta forma. Ahí está. Esta viga también es una viga, pues, que tiene su propia inercia, que toma parte de la losa para ganar inercia, que es lo que sucede normalmente en losas en dos direcciones. Y lo que yo quiero saber es qué tanto más rígida es mi viga T que la losa solamente. Eso es lo que quiero saber para poder aplicar este método. ¿Esto por qué? Porque lo que vamos a hacer es, hemos dicho, distribuir momentos, ¿no? Entonces quiero saber quién se debe llevar más momento, la viga o la losa. Para eso estoy haciendo esta verificación o este control. Ingeniero, y para lo de los costados simplemente ya sería la mitad, ¿verdad? Sí, sino que acá hay que corregir un dato en cuanto al libro, ¿no? Ahora les muestro a qué nos referimos. Entonces, básicamente estamos calculando la inercia de la viga, que aparece en color rojo, pero estoy calculando la inercia de esta área, no del área vertical. Con respecto a la inercia de la losa, también esta área vertical. Siempre respecto a un eje que es horizontal, ¿no? Siempre las inercias son respecto a ejes horizontales. ¿Por qué? Porque las cargas son verticales. ¿Qué sucede en el costado? En el costado voy a trazar aquí la mitad. Entonces alguien podría decir, bueno, lo que voy a medir, si antes tuve la mitad de 5 metros y la mitad de 4 metros, 4,50, alguien podría decir, aquí debería medir 2,50 m, ¿no? Pero hay que recordar que las medidas están a ejes. Si está a eje, significa que hasta el eje, hasta esta porción, lo que yo tengo en realidad son 2,50 m. Entonces aquí hay 2,50 m. Ahí está. Esto es 2,50 m. Y hay que recordar cuánto mide la viga. La viga tiene un ancho de 25 centímetros. Por lo tanto, esta pequeña porción de color rojo serían 12,5 centímetros. ¿Ya? Esa pequeña porción sería 0,125. ¿No? Entonces, cuando yo sumo 12,5 más 2,50, tendría 2,62,5 m. Entonces, la dimensión es del eje de este paño de 5 metros hasta la cara de la viga. 2,62,5 m. Eso es lo que ustedes tienen aquí. 2,62,5 m por 14 al cubo sobre 12. Eso también les permite calcular un factor alfa en una viga de borde. Bien, el procedimiento que continúa en el problema es el mismo.
Entonces vamos a tener diferentes valores de alfa según el eje que estemos analizando. En este caso el resultado es 11.6. Entonces aquí, básicamente, después de hacer estos cálculos, tienen una muestra de cómo irían quedando los valores alfa, ¿no? En el libro. 11.6, 11.6 y en los dos paños de la derecha también. Aquí hemos hallado 7.9, 7.9 y en los paños de la derecha lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de secciones que son rectangulares en planta, formas rectangulares, y la viga es la misma en todo el eje. ¿Hasta aquí está claro o hay alguna inquietud complementaria? Ahora sí está claro. Bien. Entonces, estuvimos revisando ayer unos requisitos, ¿no? Los requisitos habíamos cumplido con todos menos uno, que nos faltaba revisar, y recién teniendo el valor de alfa, puedo verificar ese requisito. El requisito dice lo siguiente. Dice que yo debo multiplicar el valor de alfa en la dirección 1 por la longitud en la dirección 2 al cuadrado y hacer lo mismo para la dirección transversal, alfa 2 por L1 al cuadrado, y esa relación tiene que ser menor que 5 y mayor que 0.2. Si eso se cumple en todos los tableros, eso ojo, se hace tablero por tablero, si eso se cumple en todos los tableros, entonces significa que puedo aplicar el método. Entonces aquí vamos a mostrar para el caso del tablero 1, cómo es el cálculo, ¿ya? Caso del tablero 1. Aquí voy a conservar el valor de alfa. Voy a conservar el valor de alfa también. El valor de alfa de este lado. Nos faltaría este valor de alfa. El paño. Vamos a copiarlo con todo y columnas. Y con las cotas. Entonces, lo único que me interesa en este instante de este tablero son los valores que se han obtenido para alfa. Entonces, lo demás lo estoy retirando. Listo, entonces ahí ustedes pueden notar en qué consiste este cálculo, ¿no? Lo que hago es sacarle el promedio de alfa para la dirección más larga, el promedio de alfa para la dirección más corta, y luego simplemente aplico la expresión. Ahí pueden ver la gráfica y pueden ver el ejemplo. Entonces digo, en la dirección número 1, en la dirección 1, que para mí sería la dirección X en este momento, para mí sería la dirección X, perdón, estoy tomando 11.6 y 7.9. Estoy sacando alfa, que es la suma de ambos. Y en la otra dirección, 5.5 y 3.3 es lo que estoy sumando. Cuando trabajo en la dirección 1, ojo, en la dirección 1, 6 es L1, ojo. Por eso aquí L1 al cuadrado, 6, va abajo. Y cuando trabajo para la dirección 2, en la dirección 2, 5 es L2. Por eso es que donde dice L2 al cuadrado, pongo 5 al cuadrado. Quisiera saber si también esto está claro. Ingeniero, disculpe, ¿cómo? No entiendo muy bien la ubicación del 5.5. ¿Por qué va en ese lado? Hace un ratito al iniciar decíamos que cuando yo analizo en la dirección que estoy colocando estas flechas, quiero analizar primero en esta dirección, entonces todas las dimensiones en esta dirección se llaman 1. Por ejemplo, aquí se llamará alfa 1, esto se llamará longitud L1. Y lo perpendicular a esto se llamará 2. Entonces, esta medida sería alfa 2
y esta longitud transversal sería L2. Entonces aquí la expresión me dice, calcula alfa 1, entonces veo esta dirección y sumo un alfa y otro alfa que son ambos del mismo paño. Entre alfa 2, estos otros dos están en la dirección 2, dice por la longitud 2 al cuadrado, la longitud 2 es esta, ¿no? Entonces utilizo 5 metros al cuadrado y abajo entre la longitud 1 según este esquema sería 6. ¿Cuál es la dirección de análisis? La dirección de análisis la estoy colocando en verde, ¿no? En este momento estoy analizando para la dirección de la línea verde. Por eso esto se llama L1. ¿Sí queda claro? Sí. Ya. Ahora tengo que analizar también en la otra dirección. Entonces miren aquí lo que voy a copiar. Esto mismo lo voy a copiar abajo. Los valores de la izquierda no van a cambiar. Lo que voy a cambiar es que ahora necesito analizar en la dirección verde, en esta dirección. Entonces ahora esto se va a llamar alfa 1, porque esta es mi dirección de análisis, es mi dirección principal, y esto ahora se va a llamar alfa 2 y L2. Entonces si voy a la fórmula, ahora estos datos serán L1 junto con esta longitud, y ahora estos datos pasan a ser alfa 2 y L2. Entonces, cuando analizo en la dirección, llamémosle X, si es que estamos en un plano horizontal, si analizo en X, esa es mi dirección 1, y cuando analizo en Y, esa es mi dirección 1, ¿no? La dirección de análisis es la que siempre adopta el subíndice o la nomenclatura 1, y la dirección perpendicular siempre adopta la nomenclatura 2. Entonces, lo que van a ver ustedes en el cálculo es que cuando se hace en la otra dirección, simplemente estos valores se están invirtiendo, ¿no? Los mismos valores lo observan aquí abajo invertidos. Lo que antes era 1, ahora se convierte en 2 y viceversa. ¿Se aclaró? Sí, ingeniero. Bien, algo más, ¿no? Si esto es 1.54 y esto es 0.65, Es la inversa. 1.54 yo le saco la inversa y me da 0.65, ¿no? O sea, como estoy cambiando los datos, simplemente un valor va a ser la inversa del otro. Por eso es cuando me dicen el tope es 5, el mínimo es la inversa de 5, 0.2. Estos límites también guardan esa relación, ¿no? 5 es la inversa de 0.2 o 0.2 es la inversa de 5. Entonces, ¿por qué se pide esta relación? Porque cuando se hicieron los ensayos de laboratorio, les decía que se ha hecho esto en los años 60 más o menos, se construyeron un sistema impresionante en cantidad de losas, pero el tamaño de vigas y el tamaño de losas, cuando calculamos esta relación de rigidez, estaba dentro de un orden de magnitud, ¿no? Que es el orden de magnitud que tienen aquí, 0.2 y 5. Entonces el método se aplica a losas que estén dentro de este parámetro, ¿no? Prácticamente todas las losas que analizamos están en ese parámetro. Es bastante difícil tener una losa en donde este valor sea, por ejemplo, 4 o 5, ¿no? Tendría que haber una relación de luces, ¿no? Y además de rigideces enorme, ¿no? Otra cosa más, donde los valores alfa son más grandes, donde los valores alfa son más pequeños, ¿no? Aquí les comparto, en este fondo lo van a poder observar mejor, lo que vemos hace rato en el CAT. ¿No? Miren, en una viga de borde, alfa vale 11.2, la viga de borde es la misma que tengo aquí, pero aquí alfa me ha salido 7.9, entonces en las vigas de borde, la rigidez que alcanzo en la viga de borde con respecto al ancho de losa es una relación más alta, ¿no? O sea, en las vigas de borde, la rigidez de las vigas es mayor que las losas, por ejemplo, en 11.6 veces. En cambio, en una viga interior, como está el problema, la rigidez de la viga versus la rigidez de la losa es mayor en 7.8 veces.
Y lo mismo sucede para la otra dirección, ¿no? En el borde tengo 5.5 y al interior tengo menos, tengo 3.3. O sea, siempre la relación de rigideces en nuestros problemas va a ser más grande la rigidez de la viga que la losa, pero donde se va a notar más va a ser en los bordes, ¿no? En los elementos de borde. Y cuando hacemos la verificación de este término que hemos mostrado, tengo que percatarme que todos los tableros, aquí se está analizando el tablero 1, cumplen con esta relación. Ya no es solo alfa, sino este es alfa por L2 al cuadrado entre alfa 2 por L1 al cuadrado, ¿no? O sea, esto ya es una relación de rigideces en dos direcciones. Las anteriores, solo alfa, me relacionaban la rigidez en una dirección, pero cuando entro a tallar con las longitudes elevadas al cuadrado, ya estoy evaluando la rigidez en ambas direcciones. Aquí, como ven, se ha hecho la verificación de todos los tableros. Y aquí viene entonces una siguiente verificación. Esta es la última, ¿no? Terminando con esta verificación, ya podemos recién pasar a utilizar el método. ¿En qué consiste? Consiste en que evaluemos la longitud libre, la mayor posible, la longitud libre más grande, y esa longitud se mide, ojo, entre apoyos, considerando los apoyos como las columnas, ¿no? Entonces, si yo vengo por aquí, mi luz más grande, entre 6 metros, 5 y 4 metros, en este caso es 6. Y si quiero conocer la luz libre, tengo que quitarle la columna, y la columna que eran de 40, entonces me queda 560 la luz libre. 560 centímetros la luz libre. Eso es lo que tenemos aquí, 560. Me dice la norma, este valor de luz libre tiene que ser mayor que el 65% de la luz a ejes. Entonces, yo también calculo el 65% de la luz a ejes, que es 390, y si se cumple, este es mayor. Si me hubiese dado un valor muy pequeñito, tendría que poner como mínimo el 65%. ¿Ya? Entonces, con esto, entonces voy a calcular el peralte mínimo, con esta luz, ¿no? Esta luz que se ha cumplido con la verificación. Entonces aquí ustedes tienen en este libro 3 ecuaciones, ¿ya? 3 ecuaciones. Actualmente no usamos las 3 ecuaciones, solamente usamos aquella que aplique. O sea, solamente usamos una ecuación y eso según en qué condiciones nos encontramos. Entonces permítanme aquí compartirles dicha ecuación. Perdón, a ver, se fue la ecuación. A ver, aquí vamos a mostrar la ecuación. Bueno, las 3 ecuaciones, pero ¿cuál es la que aplica a nuestro problema? El capítulo de losas lo tenemos en la página 13, perdón, en el capítulo 13, ahí está losas, pero previamente a ello hay un peralte mínimo, ¿no? El peralte mínimo lo tenemos en el capítulo 6 o es 8, a ver, perdón. Cubrimiento, hay un peralte mínimo por acá. Ya, entonces acá lo vamos a ver.
Ya. Ustedes en el capítulo 9 tienen unos espesores mínimos o peraltes mínimos para losas en una dirección, tienen peraltes mínimos para vigas, y a continuación tienen unos límites para las losas en dos direcciones. Nos referimos al artículo 9633. Aquí está. Entonces, miren, para poder definir el espesor mínimo de una losa y saber a qué fórmula debo ir, tengo que chequear el valor de alfa F M promedio. O sea, si el valor es menor de 0.2, aplico este artículo. Si está entre 0.2 y 2, aplico este otro artículo, etc. Entonces, lo primero que hay que averiguar es cuánto es el alfa F promedio. Entonces regreso al AutoCAD y aquí tengo un valor, miren, simplemente revisándolo de manera rápida. 11. Este otro valor que tengo aquí es 3. 11, 3. El que tengo por este lado es 5. Entonces, si yo veo ellos, ¿no? Veo 11, 3, 5. Veo por aquí 7.9. ¿Cuál será el promedio de esos cuatro datos para el paño? ¿Cuál será el promedio? Así aproximadamente nada más de estos paños. Si sumo 11, más 5, más prácticamente 8, y más 3 y lo divido entre 4. El valor es superior a 7, ¿no? Aquí lo he colocado, alfa FM 7.1. Y así hemos colocado también para los otros valores. Aquí el promedio de este paño es 6.5, el promedio de este paño es 5.6 y el promedio de este paño es 6.2. Eso lo tienen también en este gráfico. Les voy a compartir. O sea, aquí hay un resumen de los alfa F promedio, ¿no? Aquí no se le ha puesto F porque hemos utilizado otra nomenclatura, pero el M significa de promedio, ¿no? Es el promedio de estos cuatro valores que tenemos en las vigas del contorno de este tablero, ¿no? Aquí otra vez, cojo 11, 3.3, 3.3 y 7.9, y aquí el promedio es 6.5. Entonces, me indican, por favor, qué fórmula utilizarían. El valor está por alrededor de 6 o de 7. ¿Qué fórmula utilizarían? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. ¿No? En este caso sería directamente la tercera. Esta fórmula difiere de la que tenemos en el libro. O sea, en el libro primero no tendríamos por qué usar tres fórmulas, solamente una. En este caso, la tercera. Pero hay un límite, ¿no? El límite dice que si me saliera menos de 9 centímetros, le tengo que poner 9 centímetros, ¿no? O sea, si no sería una losa demasiado delgada, que no tiene suficiente rigidez ni integridad con las vigas. Y esto está hecho, ojo, en megapascales. O sea, aquí voy a poner megapascales, acá pongo milímetros. Entonces, al tratar de reemplazar en la norma, tendría que utilizar megapascales, ¿no? En cambio aquí, en el libro, lo tienen expresado en centímetros y kilogramos, ¿no? Esa es la diferencia que hay en este caso. Vamos a poner para que se observen las dos, ¿no? Ahí está la fórmula de la norma actual y aquí está la expresión que se ha empleado en el libro, ¿no? Si ustedes observan, estaremos hablando de esta ecuación, ¿no? Que tenemos ahí la luz, 0.8, FY, entre 14.000 en el libro porque está en kilos y centímetros cuadrados, y en la norma 1.400 porque es megapascales. Entre 36 veces 9 por beta. ¿Ok? Entonces la fórmula que debería elegirse es solamente esta. Las otras nada tienen que ver, descártenlo de la información que aparece en el libro. Es una corrección que corresponde, ¿no? Y entonces necesito como mínimo 13 centímetros. Y nosotros disponemos en total de 14. Por lo tanto, el peralte con el que se han iniciado los cálculos está bien y podemos continuar ya. Ya recién podemos empezar a aplicar el método, ¿no? Hasta aquí lo único que hemos hecho es verificar si se aplica o no. No sé si queda alguna consulta hasta acá. En caso de que, por ejemplo, H hubiera salido ahí 15, tomábamos ese valor 15. Claro, pero al salir, despreciábamos el anterior.
pero al salir 15 centímetros, los valores previos que hemos calculado de alfa ya no sirven, ¿no? O sea, Claro, cambiarían. si cambio el peralte de la losa, todos los números que hemos calculado respecto a alfa ya dejan de ser válidos, ¿no? Y como lo voy a necesitar más adelante para los cálculos, tengo que volver a calcular, ¿no? Lógicamente, si hago un cambio de peralte, todo cambia. ¿Qué cosa es beta? Beta es la relación del lado largo al lado corto del paño que estoy analizando. Entonces, este era un paño de 6 metros por 5, pero su luz libre es 560 y la luz libre del lado corto es 460. Entonces, al hacer la división me sale 1,22 y ese es el numerito que hemos empleado para aplicar en esta expresión 1.22. Bien, y aquí entonces empezamos con lo que habíamos explicado ayer. Necesitaba, decíamos, hallar un momento estático, este de W² sobre 8, ¿no? Que es como para una viga. En nuestro caso, como se trata de una losa, le tengo que multiplicar el ancho tributario. O sea, voy a hacer W² sobre 8, pero por el ancho tributario, ¿ya? Esto se llama momento estático y es lo que tienen aquí a continuación. Como conocemos la carga muerta y la carga viva, ¿no? Como conocemos la carga muerta y la carga viva, entonces esto está hecho con un ACI, que acostumbran colocar 1.2 veces la carga muerta y 1.6 veces la carga viva cuando amplifican. Nosotros por nuestro lado utilizamos 1.4 y 1.7, con lo cual este número tendría que cambiar, ¿no? La carga distribuida última en las losas sería mayor a esto. Entonces, en el problema que hace un ratito yo les mostraba, era un problema que modifiqué justo para que podamos usar nuestra norma. O sea, la carga muerta resultaba esto, esa era invariable, seguía siendo la misma, pero en la carga viva le coloqué estos dos datos para que cuando amplifiquemos por 1.4 y por 1.7 se obtenga este mismo valor, ¿no? O sea, digamos, este sería un cambio al problema para que sea aplicable nuestra norma, ¿no? Y el multiplicar 1.4 de la carga muerta y 1.7 de la carga viva les da 1980, que es prácticamente este 1981 que hay aquí, ¿no? O sea, yo lo que hice es crear un problema en paralelo con valores ligeramente distintos para que al llegar a la carga última esa sea la misma, ¿no? Y a partir de ahí podamos seguir utilizando estos resultados. Entonces, ¿cómo calcularía el momento último en el eje A? ¿No? ¿Cómo calcularía el momento último en el eje A? Acá nos vamos a ir al eje A y es pensar que aquí voy a obtener una curva, digamos, de este tipo, pero en vertical, ¿no? Lo estoy dibujando yo en un plano, pero esto sería un diagrama de momentos vertical. El momento sale 20.37, es lo que ustedes tienen aquí a la derecha, 20.37, y también lo habíamos compartido aquí, ¿no? Ahí está el 20.37. Como el paño de la derecha sigue teniendo la misma longitud, también me va a dar 20.37. Como el paño de la derecha sigue teniendo la misma longitud, esto se va repitiendo. Este momento es el mismo en todo el eje A. Y nuevamente, regresando al AutoCAD, sería como haber calculado un diagrama de momentos, pero como digo, tendría que verse verticalmente, ¿no? Perpendicular a lo que estamos haciendo. Aquí, ¿qué diría yo? Diría W por L. L es esta longitud, esta longitud, y por el ancho tributario, que sería 262.5, ¿no? Recuerden que hemos calculado un ancho tributario de 262.5 metros. Ese ancho tributario lo hemos calculado, recuerden, desde el eje de los 5 metros hasta la cara externa de la viga. Desde el eje de los 5 metros hasta la cara externa de la viga. Hasta aquí conforme, por favor, me dan conformidad hasta ahí. O sea, lo que estamos haciendo es calculando la carga W
por esta longitud, porque estoy analizando, para mí ahora esto es L1, por L1 al cuadrado, por el ancho tributario, que es este valor de L2, entre 8. Entonces voy a regresar a este cálculo, la carga por la longitud al cuadrado, que es la longitud libre, ojo, libre entre columnas, por el ancho tributario, entre 8. Y se hace esto para todos los ejes en la dirección A, B, C, D, y se hace lo mismo para los ejes en la dirección 1, 2, etc. ¿No? Aquí aparecen los valores, ¿no? Después de aplicar esto, para la dirección, para una de las direcciones, para la otra dirección también, ¿no? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo podemos ver resumido aquí. Ahí está resumido. Para la dirección A, B, C y D. En el libro aparecen valores calculados, no aparecen gráficos. Yo he tratado de hacer algunos gráficos que nos ayuden a comprender mejor. Por lo menos aquí ustedes observan que como las luces son iguales, todos los momentos son idénticos. El otro extremo, como hay simetría, tiene los mismos momentos. Y el eje B y C, que tienen luces iguales, también, y anchos tributarios iguales, están, digamos, teniendo el mismo momento m sub 0 o momento estático. Este también les voy a compartir para que puedan seguir el procedimiento. Entonces, lo que yo les decía, desde estos momentos que son, considerando como si se tratase de momentos simplemente apoyados, hay alguien que tiene abierto el audio. Ya, ahora sí. Entonces decíamos, de estos momentos que son momentos como si cada tramo fuese simplemente apoyado, ahora vamos a ver cuánto es negativo y cuánto es positivo. Y deberíamos llegar a un gráfico de este tipo. Aquí lo único que se ha hecho es, los momentos anteriores se han distribuido a valores negativos y positivos. Eso es lo que estamos haciendo en este gráfico. ¿Cómo se llega a cualquiera de estos valores? Esto es lo que sigue aquí. Aquí pueden observar que se están aplicando unos coeficientes del 16%, del 57%, 70%, etc. Entonces aquí lo que he hecho es un resumen del método, ¿no? Y un resumen de cómo es que el método debe de aplicarse. Cuando tengo el momento estático mayorado, ¿sí lo están leyendo, por favor? Donde dice momento estático mayorado total. Sí, ingeniero. ¿Ya? Ojo, esto que he trabajado, este cuadro, se aplica a losas con vigas, ¿no? Cuando hay losas sin vigas, o cuando hay losas planas, los valores cambian, ¿no? Pero si vamos a la norma, vamos a encontrar esto. Si tengo del momento total en un vano interior, el 65% se va a momento negativo. Y el 35% se va a momento positivo. Ojo, ojo con esto. Cuando es un tramo interior, aquí podemos ayudarnos. Vamos a poner aquí cualquier eje, un par de ejes nada más, adicionales al centro, y aquí también lo mismo. Entonces, ¿qué me dice? Si aquí tienes un momento m sub 0, de ese m sub 0 vas a tener que tomar una porción, ¿no? Eso sirve tanto para la dirección 1 como para la dirección 2. De este m sub 0, tú te vas a ir y vas a trabajar así. Una fracción se va a convertir en momento negativo, tanto en el exterior como hacia el interior.
Entonces por aquí hay un factor que multiplicarle m sub 0. Este es un vano exterior. Y por acá tienes también un vano, pero es un vano interior. Entonces vamos a ver cuánto es lo que debemos aplicar. Vamos a subir un poquito esto. Ya está. Para un vano interior, este es interior, aplica el 65% a momento negativo. Aquí también el 65% a momento negativo porque se trata de un vano interior. Y el 35% al positivo. Entonces esto sería 0.35. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ahora sí, mediante la gráfica sí se entiende Ok. mejor. Y cuando se trata de un vano exterior, lo que está a la derecha, cuando se trata de un vano exterior, me voy a ver un poquito más a la derecha para que se pueda observar, ya está. Aplica 57% al positivo, 0.57 para el positivo, 16% para el negativo exterior, este es el negativo más externo, 0.16, y 70 para el negativo interior, para este, 0.7. Espero que esté claro. ¿O hay alguna duda? Todo claro. Bien. Estos datos están obtenidos de la norma, ¿no? O sea, no son valores que simplemente se han creado al azar, ¿no? Este 16% es lo que se ha encontrado, que es el rango más o menos de momento, que se distribuye en la dirección de análisis en los múltiples ensayos de losas que se hicieron. Entonces aquí ustedes van a poder observar esto, ¿no? En este archivo encuentran las limitaciones del método, ¿ya? Encuentran el número de vanos, las luces contiguas que no sean más de un tercio, y están los numerales, ¿no? Esto ha sido sacado del ACI 318-2014, ¿no? Que es el último que tiene el método. Y que la relación de lado no sea mayor que 2. Aquí tienen que las columnas no pueden estar desalineadas, o sí hasta un 10%. El tema de las cargas gravitacionales, que no superen un cierto valor, ¿no? 2 veces. Los valores de alfa por L cuadrado que acabamos de revisar. Cómo se calcula alfa, que es la inercia de la viga entre la inercia de la losa. Como el concreto es único, nosotros no hemos usado los modos de elasticidad, no los hemos utilizado. Cómo se calcula el lado del adicional para la T, ¿no? También eso lo hemos explicado ahora y lo hemos aplicado directamente, pero acá lo tienen para estudiar. Aquí está el ábaco para calcular las inercias. Están las 3 fórmulas de las losas, que hace un rato se me habían extraviado. Y el tema del método directo, que aquí aparece un resumen, ¿no? Así se calcula el momento mayorado. Ya vimos cómo se calcula. Y aquí está la tablita, por ejemplo, del ACI, ¿no? Nos dice, en un vano interior, 35% momento positivo, 65% para negativo. De ahí hemos puesto estos dos datos, 65 y 35, ¿no? De ahí salió. Luego tenemos un vano final. Un vano final quiere decir un vano exterior. En un vano exterior, si estoy en losa con vigas, este tipo de losa con vigas, entonces aquí están los factores, 70%, 57% y 16%. 70, 57 y 16, que es lo que hemos trasladado aquí, 70, 57 y 16. Entonces, esta tablita, ustedes la pueden utilizar para otros tipos de losas, como ven aquí, ¿no? Para otros tipos de losas, pero las losas que estamos estudiando son con vigas en todos los apoyos. Entonces, de esta tabla han salido los factores que resumí en este esquema. Y luego pasamos a una tabla adicional, y esta tabla ya requiere de conocer los valores de alfa, ¿no? La tabla que encuentran en cualquier libro es esta, ¿no? Yo lo que he hecho es graficar los datos que aquí aparecen y los he mostrado a través de un gráfico. Si es que alguien no quiere estar interpolando, puede ingresar con los valores de alfa L2 entre L1 y encontrar
el porcentaje de momento que deben aplicar. Entonces, estas tres líneas representan lo que está aquí escrito, ¿no? O sea, estos dos valores corresponden a una de las líneas, a la línea de 0.5, a esta naranja. Estos dos valores corresponden a la línea gris, y estos dos valores corresponden a esta línea amarilla. Pero lo único que se ha hecho es trazar rectas, ¿no? Trazar rectas para que alguien pueda directamente encontrar el factor o el porcentaje de momento que vaya a distribuir. Entonces, esto que está indicado aquí, hemos tratado de aquí también mostrarlo, ¿no? O sea, una vez que tengo un momento del 65%, una fracción se va a ir a la franja de columnas y otra a la franja central. Perdón un instante que están acá con una bulla, no sé si llegan a escuchar, pero acá suena muy fuerte. Sí se escucha, ingeniero. Sí se escucha. Pure. Bueno, seguimos, ya se logró apagar, pero por 10 minutos, que es justo el tiempo que nos está quedando. Entonces, para poder distribuir ese momento de 65% negativo, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo, ahora hay que partir, parte de ese momento se van a la franja de columnas y otra parte se va a la franja central. Igualmente, del momento positivo, que era el 35%, parte se va a la franja de columnas, parte se va a la franja central, etcétera. Lo mismo hay que hacer para todos los momentos. Entonces, yo aquí les presento solo un resumen que ustedes, espero lo revisen con los datos que hemos presentado. O sea, este 20.37, le aplico el 16%, le aplico el 75%, etcétera, y obtengo estos valores, ¿no? Estos negativos y estos positivos. A este valor de 20.37, que es de un paño interior, le aplico el 35 y el 65%, aquí 65, 65, aquí 35. Y lo mismo se hace para cada uno de los ejes, según sean paños interiores, que son estos, o paños exteriores, que son este y este. Esos son los exteriores. De aquí les decía, hay que trasladar parte a la franja de columnas y parte a la franja central de losa. Ya la distribución la estoy mostrando aquí. O sea, lo que hemos hecho es solo esta porción, solamente esto, nada más que el eje A, es el que estoy mostrando su distribución. Parte se va a quedar en columnas, en franja de columnas, y parte en franja de losa. Esa distribución es la que se muestra aquí. Esa es la que pueden ver acá. ¿Ya? Es la distribución solamente de ese eje, nada más que del eje A. Del eje B se tiene que hacer lo mismo, del C, etcétera, ¿no? Aquí solamente es para que ustedes puedan identificar los resultados que ya aparecen en el libro, el procedimiento, e identifiquen de dónde salió cada valor y dónde es que se encuentra. Y una vez que tenemos esto, les decía que de los momentos que están en la franja de columnas, una parte queda en las vigas y otra parte queda en las losas. Entonces el siguiente paso es el que ya solamente estoy colocando los momentos de la losa, ¿no? Estos momentos son menores a los de aquí, ¿no? Les decía, normalmente las vigas se llevan un 85% de estos valores y la losa se queda con el 15%. Por eso es que estos valores aquí se ven más pequeños. Y prácticamente aquí ya estamos en capacidad de empezar a diseñar, ¿no? Pero esto hay que aplicarlo en todos los ejes, tanto en la dirección larga como en la dirección
perdón, en la dirección 1, o paralela al eje X, como en la dirección perpendicular a la dirección Y, ¿no? Y ya podemos pasar a hacer el diseño. En este caso se está resumiendo aquí solo 2 tableros, el tablero 1 y el de la derecha, no recuerdo si era 2 o 3. Solo 2 tableros que espero la próxima semana, bueno, la próxima semana tenemos la evaluación. La siguiente podamos darle una revisión muy rápida, pero lo importante es que podamos llegar hasta la distribución de momentos, ¿no? Porque este diseño es similar al diseño que realizamos en vigas. ¿Ya? Entonces quisiera saber si hay alguna inquietud particular, si alguien revisó el problema, los pasos que siguen adelante. Sí, le escucho. ¿Y si en nuestra losa maciza no hubiesen apoyos, o sea, no hubiesen vigas, ¿en qué cambiarían los valores de los alfa? ¿Cómo haríamos las inercias? Si es que no tuviésemos vigas, ¿cómo? A ver, acá lo vamos a mostrar. Justo hice este dibujito que nos ayuda un instante para poder moverlo. Acá está. ¿No? Nosotros habíamos estado diciendo que cuando calculo alfa, lo que hago es comparar la inercia de esta viga contra la losa, ¿no? Si yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que tengo en este caso? Si no hay una viga peraltada aquí, entonces tampoco existe una viga T, no hay un ancho tributario a la izquierda y a la derecha que yo pueda utilizar para calcular. Entonces, me estoy quedando básicamente solo con la inercia de la losa, ¿no? Solo con la inercia de la losa. Por eso es que cuando hemos verificado aquí, hemos mostrado que mis valores de alfa eran mayores a 2, eran 4, 5, 6, porque habían vigas peraltadas. Cuando hay vigas de menos peralte, por ejemplo, 30 centímetros, 32 centímetros, 35, habría obtenido valores por acá. Pero si no existe viga, mis valores de alfa son pequeñísimos, ¿no? Entonces, es como decir, inercia de viga, que es 0, entre inercia de losa, me da 0, ¿no? Entonces, cuando el valor de alfa es despreciable, me voy directamente, en cuanto a lo que es H, el peralte, me voy directamente a 8311. ¿Ya? Si quiero calcular peralte, ya no necesito el alfa promedio, ya no necesito ninguna de las fórmulas, porque el valor es tan pequeño que tengo que ir a este otro artículo, ¿no? Que es el 8311. No lo tengo ese artículo ahorita acá a la mano, pero por favor ahí deberían recurrir. Si quieren calcular las relaciones estas que hemos visto por acá, estas relaciones, tanto en la dirección, digamos, de los 6 metros como en la dirección de los 5 metros, ya, yo lo que podría decir es, bueno, ahí tengo un equivalente a una viga chata entre una losa bastante ancha, y este alfa me dará, pues, en un lado 0,2, en el otro me dará 0,3. ¿Y quién estará mandando más esta relación? Las longitudes, ¿no? La relación de longitudes al cuadrado. Eso es lo que me va a mandar. Y debo de buscar que esté entre 0,2 y 5, ¿no? Para poder utilizar la metodología. Cuando tenga que repartir momentos, ¿no? Aquí les estaba diciendo que esto depende de alfa. O sea, el momento de repartir momentos, ¿no? En el instante que quiero repartir momentos depende de alfa y de beta, que deberíamos verlo posteriormente, ¿no? Que esto tiene que ver con la torsión. Entonces aquí ustedes van a entrar en función del valor alfa. Entonces en una losa sin vigas van a tener que considerar, como decía hace un instante, el equivalente a una viga chata, ¿no? Una viga chata entre, o sea, la inercia de una viga chata entre la inercia de todo el ancho de losa, ¿no? El ancho de losa, el ancho tributario. Eso probablemente se les esté dando 0,3, 0,35, ¿no? O sea, si regresamos aquí y yo me quedo solo con una viga chata, o sea, le quito esto y me quedo con esta viga chata, si este ancho es la mitad del ancho verde, me va a dar 0,5 alfa. Si este ancho es el 30% del ancho total tributario, me va a dar 0,3, ¿no? Entonces los valores de alfa van a ser bastante pequeños, van a estar en el orden de 0,2 hasta 0,5 aproximadamente. Y con esos valores tendré que ingresar
a estas expresiones para poder determinar los momentos que van a ir a las diferentes franjas. Bien, creo que todos ya han colocado su asistencia, si estoy viendo la mayoría. Si a alguno le falta, por favor, coloque presente. Y bueno, se listan para la evaluación de la próxima semana los temas. En el caso de losas, solamente estaríamos llegando hasta los momentos estáticos, o sea, hasta el W² sobre 8, solo hasta ellos, a las verificaciones, el cálculo de alfa y hasta el momento estático, ¿no? De los temas previos, lo que se ha evaluado en la segunda evaluación ha sido específicamente muros de contención, y en la primera zapatas combinadas. Entonces, esta vez vamos a evaluar zapatas aisladas, ¿no? O sea, para esta evaluación incluimos zapatas aisladas, muros de contención, ya considerando el diseño con el fierro, ¿no? Y losas, ¿no? De esos tres temas vamos a evaluar: zapatas aisladas, muros de contención y losas hasta lo que es momento estático. Ingeniero, ¿cuánto va a ser el tiempo para el examen? Voy a hacer una consulta al interno con la dirección de escuela sobre el tipo de evaluación, porque no la he preparado todavía, y en función de eso les cuelgo información, espero el día sábado, para que sepan ustedes el tiempo, o si va a ser tipo tarea o va a ser evaluación ahí en directo, ¿no? Voy a hacer una consulta al respecto para poder responder a tu inquietud. Ingeniero, entonces va a entrar lo que es zapatos, muros y losas. Zapatas aisladas, muros de contención y losas, así es, esos tres temas. 3 ejercicios entonces. Correcto. Bien, me despido. Buenas tardes. Gracias por su asistencia, por su participación. Si hay alguna inquietud, siempre me pueden escribir por medio del aula virtual, y voy a colgarles estos archivos complementarios que se han preparado para que puedan ir estudiando lo que siga del método o estudiando para su evaluación. ¿El examen qué día sería? ¿El miércoles o...? Hay una fecha que ha publicado la escuela, ¿no? Lo que la escuela ya ha publicado. Yo voy a revisar ese correo que me remitió la escuela y lo mismo les comunico el día sábado con la fecha, ¿no? Que entiendo ustedes deben haberles alcanzado un rol de exámenes. No. Bueno, entonces voy a revisar el correo que ha enviado dirección de escuela para poder informarles, ¿no? Eso lo puedo hacer ahora mismo, terminando la sesión. Les envío un mensaje así a todos para que puedan saber cuál es el día, ¿no? Y se puedan programar. Pero ya hay un rol ya que ha publicado la escuela. En la hora de teoría mayormente toman... Normalmente se hace así, ¿no? Normalmente, pero voy a ver el rol y voy a preguntar, como digo, el tipo de evaluación que está sugiriendo la universidad. Bien, bendiciones para todos, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.